Buen día, mi nombre es Jorge Pérez, residente de primer año de oftalmología en la Escuela Superior de Oftalmología, avalado por la Universidad Francisco Marroquín. El día de hoy vamos a hablar sobre la neuropatía óptica, tanto isquémica como no isquémica, comparando sus causas y patrones, estudios que nos ayuden y el tratamiento también. Como objetivos vamos a definir la neuropatía óptica y reconocer los patrones clínicos, cómo separar etiologías isquémicas de las no isquémicas con pistas clínicas, qué estudios pedir según el contexto, qué manejo es prioritario y especialmente cuando hay riesgo de perder el segundo ojo. Empezando a hablar un poco sobre la fisiología relevante. El nervio óptico es un haz de axones de células ganglionares. La perfusión de la cabeza del nervio depende en gran parte de la circulación ciliar posterior y del plexo capilar del disco. Cuando hay isquemia se altera el flujo axoplásmico y aparece edema del disco. La región de la lámina clivosa y la microcirculación del disco es especialmente vulnerable. Como clasificación clínica, lo primero es ubicar anterior, cuando vemos edema, palidez del disco, versus posterior o retrovulvar, cuando vemos un fondo inicialmente normal. Luego separar las causas isquémicas de las no isquémicas. Dentro de las isquémicas tenemos la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, NION serían sus siglas en inglés. También neuropatía óptica isquémica anterior arterítica y la neuropatía óptica isquémica posterior. Dentro de las causas no isquémicas tenemos la inflamatoria, la compresiva, infiltrativa, tóxica o nutricional y la hereditaria. Dentro de las pistas tenemos el dolor, bilateralidad, velocidad de instalación, edad y síntomas sistémicos. Empezando por la neuropatía óptica isquémica no arterítica. Esta suele ser súbita e indolora, muchas veces al despertar. Y como factores de riesgo tenemos una hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia y síndrome de apnea obstructiva del sueño. En el fondo tenemos un edema sectorial, hemorragias en flama a veces y el clásico disco pequeño o el disc at risk. En campo visual es típico el defecto altitudinal. Después tenemos la neuropatía óptica arterítica. Esta es una urgencia porque el riesgo de que el segundo ojo se vea afectado es alto. En pacientes mayores de 50 años hay que preguntar si hay una cefalea temporal, una claudicación mandibular o una polimialgia reumática. La visión suele ser mala, peor que en la causa no arterítica. En el fondo tenemos un edema pálido. Si se sospecha esto, el enfoque es tratar primero y confirmar después. En el campo visual siempre se busca un defecto pupilar aferente relativo para ver si es unilateral o asimétrica. El defecto altitudinal sugiere una causa isquémica, ya sea central o secocentral, y esto sugeriría una tóxica o neuritis. La discromatopsia desproporcionada también orienta a una neuritis o causa tóxica. Y en evolución, un edema agudo que progresa a palidez o atrofia óptica. En la causa no isquémica inflamatoria tenemos la neuritis óptica,
Esta es típicamente en jóvenes, es subaguda con dolor a los movimientos oculares. Puede ser retrovulvar con fondo normal al inicio. Como asociaciones importantes, esclerosis múltiple. Esta característicamente pues puede ser uno de los primeros signos de esta enfermedad. También tenemos el trastorno del espectro de neuromielitis óptica y la enfermedad asociada a anticuerpos contra MOG. Aquí la resonancia magnética es clave y los esteroides intravenosos se pueden usar en escenarios seleccionados para acelerar la recuperación. En la causa no isquémica compresiva o infiltrativa, lo compresivo tiende a ser progresivo. A veces puede que el dolor sea mínimo o que no haya incluso, y con palidez que puede predominar sobre edema. El patrón camprimétrico depende del sitio. Si es en el quiasma vamos a tener un defecto bitemporal, etc. Como banderas rojas, si hay una progresión continua, si hay bilateralidad, signos neurológicos. La clave es la neuroimagen, puede ser una resonancia magnética o TAC, y tratar la causa. Como causa tóxica o nutricional o hereditaria, estas suelen ser bilaterales y simétricas, con un escotoma secocentral. Como fármacos clásicos tenemos el etambutol, linezolid, amiodarona. Además tenemos causas como el tabaco o el alcohol y déficits vitamínicos de vitamina B12. En la neuropatía hereditaria de Leber es típico que sea un varón joven con una pérdida visual central, discromatopsia marcada e historia familiar. Como manejos es retirar la causa, ya sea tóxico, corregir el déficit y se aplica pues un enfoque genético. Como estudios esenciales, el paquete base debe ser estudio de agudeza visual, visión de color, estudiar las pupilas, fondo de ojo, campos visuales y un OCT con capa de fibras nerviosas retinianas y complejo de células ganglionares. Una angiografía con fluoresceína puede ayudar en dudas como en la neuropatía óptica isquémica no arterítica versus la arterítica. Se puede realizar neuroimagen si hay atipia como un dolor importante, progresión, bilateralidad o una sospecha de causa compresiva. También debemos tener en cuenta la arteritis de células grandes. Si se sospecha esto, se pueden pedir la proteína C reactiva y el valor de sedimentación globular, y plaquetas. Pero lo más importante es no retrasar los esteroides por esperar resultados de laboratorio si la sospecha es alta. La biopsia de arteria temporal idealmente se coordina entre la primera o segunda semana tras iniciar los esteroides, y es importante hacer interconsulta con medicina interna o reumatología. Como parte del tratamiento en la neuritis óptica arterítica y también en la arteritis de células grandes, estas responden a esteroides a dosis altas, ya sea intravenoso u oral según la severidad o el protocolo que se quiera aplicar, y un descenso guiado por los valores de sedimentación globular y la proteína C reactiva, previniendo que el segundo ojo se vea afectado. En la neuritis óptica no arterítica no hay una terapia como un beneficio sólido demostrado, pero el manejo es controlando factores como la hipertensión, diabetes o la apnea del sueño,
y una antiagregación según el perfil cardiovascular. En la neuritis se pueden dar esteroides intravenosos, ya que esto puede acelerar la recuperación y se decide junto con resonancia magnética. Y en el contexto de una esclerosis múltiple, el trastorno del espectro de neuromielitis óptica y la enfermedad asociada a anticuerpos contra MOG. En una causa compresiva o tóxica, como se había mencionado, pues hay que tratar la causa, ya sea una cirugía para tratar una causa compresiva, radioterapia o retirar una causa tóxica. Con pronóstico y seguimiento, la neuritis arterítica, esta suele dejar peor visión y el objetivo principal es la prevención del ojo contralateral. En la neuritis óptica no arterítica este es variable, algunos recuperan parcialmente la visión, otros no. Existe el riesgo de que el segundo ojo también se vea afectado a mediano plazo. En una causa no isquémica, el pronóstico pues, depende de la etiología y la rapidez con la que se pueda tratar para evitar un mayor daño o daños permanentes. Es importante hacer un seguimiento de agudeza visual, colores, campos visuales, OCT, y el control sistémico igual con referencia a otras especialidades.